Bien, estamos grabando. Vamos a volver a convocar a quien fuera la reina Isabel II. ¿Vale, Laura? Para una segunda Sí, sesión. así es. Una vez más te agradezco la cordialidad de llamarme. Muchas gracias por presentarse. ¿Se encuentra ahora más cómodo por ser la segunda vez que se No, presenta? no, 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 no. Es que en realidad he descargado. Siento que he Sí, descargado. Sí, sí. Cuando hablé de mi soledad, cuando hablé de algunas decisiones que tomé mal, que escogí mal. ujú, Siento como que descargué en grama. Siento como que descargué algo dentro de mí. Me siento como flotando, como mejor. Me siento como mejor. me alegro. Mejor me siento. Y es muy bueno eso, porque me notaba con bastante pesar, eso sí, con bastante pesar, bastante descolocado. Y ahora me siento mejor. No estoy orgulloso de todo lo que hice en vida. Y me siento un poco mejor y todavía mejor cuando logré expresar todo. Y seguro que después de esta sesión aún mejor. Sí, le iba a decir que ahora esta segunda sesión con preguntas un poco más complicadas podrá No, descargar. sí, te entiendo tu concepto, pero complicadas no, para nada. Lo que pasa es que se me atribuyen muchas cosas, demasiadas. Ujú, Demasiadas. Y bueno, no, tampoco, también lo entiendo, porque al final, ser que he vivido tanto tiempo, ¿no? Bueno, blanco de todo tipo de teorías. sí, sí. No, y además, al considerarse la reina y tener tanto poder, eh, pues Bueno, desde ya yo encarné como una niña normal. No tengo ningún tipo de contacto con extraterrestres ni con reptilianos de ningún tipo. vale. Por favor, no. Por favor, no. Aunque sé que lo que estoy diciendo le va a servir a unos pocos, porque la mayoría va a decir que el medio me está engañado por los reptilianos y que, bueno, le hacen decir cualquier cosa. Pero Ujú, sí, yo por lo menos lo verbalizo, ujú, más no puedo. claro. O sea, quien me crea que me crea y quien no, pues que viva con el engaño. Sí. Le lanzo la primera pregunta. Sí, sí, sí. ¿Tuvo alguna participación en el accidente que tuvo Lady Di? ¿Fue cómplice? No, no, no. Es decir, yo no tuve nada que ver. No, 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 no incidí en nada que ver. Otra cosa es que nuestra relación estuviera un poquito deteriorada, porque yo amaba, personalmente fui una mujer que no lo quise expresar muchas veces en público, pero fui una mujer con fuertes apegos y con fuerte amor personal. Y tenía un profundo amor personal por mi hijo Carlos, Ujú, profundo amor personal por él. Y ellos tenían muchas desavenencias, muchísimas, muchísimas desavenencias. Siempre fue lo mismo en su relación. Siempre habían disputas por cualquier cosa. Y yo ujú, siempre intentaba mediar el medio, es decir, lo neutro. Yo siempre decía que si no estaban bien juntos, que era mejor estar separados. Si no estaban bien juntos, era mejor estar separados. Pero no porque yo quisiera lo mejor para ella, sino porque yo quería lo mejor para él, como hijo mío, ¿no? ¿Se ujú, entiende? Yo quería lo mejor para él. Y ella teníamos desavenencias porque
yo muchas veces, algunas me posicionaba a favor de él, pero en realidad yo lo que quería era que estuviera bien él y por eso muchas veces me di también en el medio, diciendo que bueno, que no importaba quién tuviera la razón, sino que lo importante era que se separaran para estar los dos bien. Pero por ese motivo teníamos bastantes enfrentamientos muchas veces y había desavenencias, pero desde ya que no participé yo en nada de todo esto, no tengo yo nada que ver con todo esto, aunque no quiere decir que no sienta. ah, Vamos a ver, yo sentí ciertos ataques hacia mi hijo, porque siempre se le achacó como responsable, como culpable, ¿sí? Sí, Y a mí esto me molestaba como mujer. Y de ahí que no tuve ninguna simpatía hacia toda la... Sentí envidia, fíjate lo que te digo, sentí envidia con toda la movilización que hubo tras su muerte. Yo pensé, si ni siquiera es reina, ¿por qué toda esta movilización? ¿Qué ha hecho esta mujer para ganarse al pueblo que no haya hecho yo? Y sentí envidia, sentí roles, sentí envidia, sentí celos, ujú, lo admito. Y tampoco teníamos una buena relación, entonces tampoco quise quitarle hierro al asunto. Porque tampoco me gustaba que se implicara a mi hijo, así que le quité todo el hierro que pude al asunto. Pero yo no tenía nada que ver, no tuve nada que ver. ni Ahora, supo de su... sí es cierto y lo puedo afirmar hoy, que mi hijo fue quien lo orquestó todo, todo, sin consultarme nada. O sea, yo no supe nunca nada. Lo movilizó todo él, pero lo sospechaba. No era tonta, lo sospechaba, Ujú. lo sospechaba. Pero alguna vez hablé con él del tema. Y mi relación tampoco es que fuera muy estrecha con él. Tampoco nunca se me abrió demasiado. Pero yo sospechaba y por algunas cosas que me dijo yo sabía. Yo tenía la certeza de que había sido él, pero tampoco quería dejarlo en mal lugar públicamente y ahí fui muy permisiva y es cierto que por ahí pues, fui cómplice en ese sentido. Claro que eso me acarreó karma, pero no el mismo karma que le acarreó a él. Pobrecito de mí, que, que él acarreó mucho más, claro. Yo no tuve directamente nada que ver. Ujú. Fuiste consciente después, ¿no? De todo lo Fui sucedido. consciente después de lo que sucedió. Cuando sucedió lo que sucedió y me lo comentaron, yo ya sospechaba que algo así podía pasar, porque había leído informes, porque había leído cosas, porque me habían llegado cosas. Hay que tener en cuenta que la muerte no fue al primer intento, sino que hubo más antes. Y a mí me llegaron informaciones. Y yo no quise, y ahí fue donde tal vez pequé por omisión, no quise hablar con Carlos. No quise hablar con él. No quise. Pensé que bueno, ¿qué le iba a comentar yo? ¿Me entiendes? Pensé que no iba a ser capaz de hacerlo. Y pequé por omisión. Mm. Si tuve algún tipo de remordimiento de conciencia, la respuesta es muy poco. Es decir, no, muy poco, muy poco. Ya. Pero a nivel espiritual tengo que aceptar que era una bellísima persona, aun con nuestras desavenencias. Aunque había afinidad, pero luego los roles se empañan todo. Claro. Me quité un peso de encima contando esto. Aunque sé que muchos no me van a creer. Van a pensar que fui responsable igualmente. No me importa eso, pero me quité un peso de encima al contarlo. ¿Por qué cree que no la van a creer? Bueno,
porque hay gente que está empecinada en creer que yo soy responsable de todos los males del mundo. Pero eso me da igual, es que no me toca, me da lo mismo. Lo que sí me tocaba era la culpa que yo sentía en el fondo a nivel espiritual. Sentía una culpa y tenía que soltarla. Sí. Porque fíjate que en ese momento a nivel espiritual me comunico con ella y le digo, haz las cosas bien, haz las cosas bien. Y no me escucha, claro, o te cero. ¿Qué vamos a hacer? Paso a la siguiente pregunta. ¿Usted pertenecía a los masones? ¿Tenía injerencia en las definiciones de política internacional que se adoptaban a nivel mundial por parte de la cúspide de la organización Nunca masónica? tuve nada que ver con ellos, nunca tuve nada que ver con ellos, a pesar también de lo que se comenta, aunque muchos miembros de mi familia sí estaban metidos, yo nunca quise meterme en esos temas. Ujú. Así que lo puedes descartar todo lo relacionado con eso. Entonces esta pregunta se la hago bueno, estando encarnada, ¿llegó a visualizar algún rito o ceremonia de alguna logia en el que hubiera involucrado algún bebé? No, claro que no. Ujú. No, yo no estuve metido en nada de todo esto. Desconozco lo que había dentro. Me contaban cosas, sí. Tenía informaciones, sí. Y me sentía mal, sí, porque pensaba que eso era algo depravado y desgraciado. Sí, Pero miré para otro lado, que fue tal vez el gran karma que tuve en todo esto, mirar siempre para otro lado. sí. ¿Llegó alguna vez a recibir algún tipo de tratamiento para rejuvenecer a través de transfusiones de sangre de personas más jóvenes? No, nunca, leyenda urbana. Recibí transfusiones normales como cualquier persona cuando tiene algún problema. Mm. ¿Usted tenía dobles? Sí, sí, claro, por supuesto que sí. Hasta 13 dobles. ¿13? Sí. Como cualquier persona importante al final. Muchas comparecencias no fueron públicas, fueron por dobles, grabaciones, etcétera. Ujú. Muchas veces que estás enferma, se hacen estas cosas en los medios importantes, ¿no? En personas importantes de renombre. No solo se hace en las realezas, se hace también con presidentes importantes, etcétera. Ujú. Hay teorías difundidas por Internet sobre que su rol no falleció el 8 de septiembre, como se comenta en los estatutos oficiales, sino que falleció meses antes. ¿Qué hay de verdad en estas teorías conspirativas? No, no es verdad, no es verdad. Sí es cierto que tenía los pulmones muy deteriorados porque contraje el SARS-CoV-2 recientemente Sí, y me dejó muy tocada, pero nada más que eso. sí. Estando encarnada como 10%, ¿era conocedora de los escándalos sexuales con menores de su hijo Andrés y Epstein? ¿Qué opina al respecto? Esto se me pone mal porque si me preguntas cuál fue el peor episodio de mi vida fue ese. Ese y el de Diana, estos que más. Este especialmente me hace daño. Porque yo con Andrés tenía una relación especial. O sea, lo amaba mucho, teníamos una relación, no sé si decir más íntima, me contaba cosas. Esto nunca me lo contó, claro. Cuando me doy cuenta, lo siento como una traición de esto. O sea, fue para mí un engaño suyo hacia mí. Ujú. Y fue para mí una traición, de verdad. O sea, me hizo un daño, como no te lo puedes imaginar, como madre. Porque no te lo esperas, ¿no? Que tu hijo Como haga... madre, por eso estoy diciendo, sufrí más como madre y mujer Sí, que como reina. Como madre y mujer, como lo personal. Yo tenía apegos personales hacia mis hijos y hacia mis seres queridos también. Y sufrí mucho por ese lado. Sufrí mucho por ese lado. Eh, me afectó, ¿no? No puedo decir más que eso, de verdad. Me hizo daño, es verdad lo que pasó. Y
No tiene perdón, no tiene perdón de Dios. No tiene perdón de Dios. Si yo tengo algún karma, Él lo tiene multiplicado por 1.000.000. Ujú. No puedo decir más, de verdad. Sí. Se ha hablado de la implicación de su rol acerca de la muerte de 200 niños indígenas en orfanatos en Canadá. ¿Qué hay de cierto en esto y el supuesto rapto de niños de su rol en orfanatos de Canadá? Yo no hice nada, lo hizo todo la iglesia. Y a mí se me acusa de todo y la iglesia hizo de todo. Y yo sabía que la iglesia hacía estos escándalos con niños, que los secuestraba, que los abusaba y que incluso se los llevaba a rituales. Y nunca quise hacer nada porque nunca quise tener desavenencias con... Yo era al final muy creyente, muy creyente. Y no dejé de creer en Dios a pesar de las barbaridades de la iglesia que yo conocía. Lo que no hice fue denunciar una institución que yo siempre pensé que hacía más bien que mal. Hubiera sido un escándalo si yo denunciara todo eso. Y nunca quise meterme en escándalos. Siempre intenté evitar los escándalos. Y insisto, que pequé más por omisión que por otra cosa. Sí. Yo conocía todo esto. Esta pregunta que le voy a realizar ya la ha respondido, pero sí, por si tiene que añadir alguna cosa más. En su reinado, ¿cuáles son las situaciones más complicadas que tuvo que vivir? ¿Cómo las definiría? La muerte de Diana, porque sentí que todo el pueblo se ponía a mi contra y a su favor. Y nunca, nunca, nunca entenderé por qué. Nunca. Y por otro lado, la, el descubrimiento de la implicación de mi hijo sobre la trama de Epstein con menores. Me dañó muchísimo. De todos modos, es que sufrí más por esto que por Reina. Recibí atentados de muerte. Intentaron matarme en varias oportunidades. Y nunca sentí de verdad temor por mi vida. A ver, lo sientes porque sabes que eres una figura de renombre y que te van a intentar matar, pero no fue, digamos, mi mayor preocupación. Ujú. Estuve implicada en asuntos muy graves a nivel ¿Económicos? ¿Sociales? económicos desde ya. Y también con tema de guerras también estuve implicada, ¿no? Ujú. Y yo realmente nunca me gustó ser quien tomara las decisiones políticas. No de según qué nivel, no de según qué partido. Y me lavé demasiado las manos, es verdad. Pero no. Me hizo sufrir bastante todo esto. O sea, pero como reina no tuve. A pesar de los percances que tuve, fue más como madre y como mujer como sufrí. Y las mayores dificultades a las que me enfrenté fue no poder ser normal. Ujú. Y sé que muchos pensarán, bueno, tú elegiste tu vida. Y bueno, seguramente sí. Lo que uno no deja de sufrir cuando está encarnado no tiene memoria de que uno lo eligió. Y se sufre lo mismo. Lo mismo. Sí. ¿Era conocedora de la existencia de los extraterrestres? No, no me mezclé mucho con todo esto. Hay que tener en cuenta que a veces se piensa que la reina lo tiene que saber todo. A ver, lo sabía todo porque yo leí. Yo leía centenares de informes y documentos. Pero entre los informes y documentos, no todo es verdad. Hay mucha suposición, hay mucha cosa que se desconoce, mucha cosa... Tampoco os penséis que los informes son todos súper detallados. Y a veces uno lee tantas cosas que ya no sabe qué creer y tampoco le presta atención a todo. Realmente esto es así, sí. Pero digamos que no tuve experiencia de primera mano de nada relacionado con todo esto y nunca tuve curiosidades en todo esto. Ujú. Nada más que eso. Yo lo pasaba por encima. Lo tomaba como un supuesto.
Pero tampoco, o sea, quiero decir, había ministros importantes, que tenían más información que yo. Aunque yo tuviera toda la información, porque me llegaba. Pero ellos se metían hasta el fondo, movían piezas. O sea, yo es que prácticamente no salía. Tenía mi agenda, mis reuniones, mis comparecencias, mis historias, pero no tenía una vida tan pública como otras personas, ¿no? Encargadas de otros estatutos, aunque obedecieran a la corona o al reino y ellos estaban más metidos en estas cosas. Yo realmente muchas decisiones no las tomaba directamente yo. Es así, aunque parezca que no. Sí. O hacía lo que me recomendaban, tampoco no tenía. Más es una figura política que tome decisiones de verdad. ¿Sabes lo que quiero decir? Que yo tenía mi propia vida, pero tampoco se me molestaba con demasiadas cosas. Si no se querían, ellos tomaban sus decisiones, luego me comentaban informes, historias, pero no era una sensación de tenerlo todo bajo control. Nunca sentí que tuviera todo mi reino bajo control. Sabía que pasaban cosas detrás que a mí no me decían, que a veces te terminabas enterando, que lógicamente, pero que no me habían dicho directamente. Había muchos trapos sucios, gente que me escondía cosas, hasta mis hijos. Mis hijos sufrieron mucho la sensación de opresión por la sociedad, de opresión por ser príncipes y explotaron y se fueron por la mala vida, por el lugar terrenal. Ellos también querían, igual que yo con la soledad, ellos querían vivir, hacer vida normal y dejar de estar solos y relacionarse y hacer vida. Y lo hicieron y fueron víctimas de muchos placeres terrenales. Ellos decidieron hacerlo, yo decidí no hacerlo. Aunque también me sentía sola, pensaba que no tocaban según qué cosas, aunque me hubieran gustado hacerlas. Y por ahí que sufrí cosas, sufrí sentirme sola. Seguramente. Alguno dirá, pues porque tú quisiste, porque no quisiste relacionarte. Y seguro que sea así, pero porque sentí que era lo mejor para el pueblo. Que la figura debía ser Estable. dar cierto ejemplo de estabilidad. Y mis hijos tomaron otras decisiones y yo les decía, pero no me hacían caso. ¿Y qué puedo hacer yo si no me quieren hacer caso? No puedo hacer más. Y tuve muchas discusiones por ahí, pero al final una madre tiene que respetar. Hasta cierto punto. Cuando llega lo de Epstein, dejas de respetar cuando te enteras de trama con niñas menores. Por lo que me cuenta, tenía mucha frustración debido a esa soledad. Mucha. Se habrá generado vidas alternas, Sí, universos sí. alternos. Sí. Un consultante nos pregunta si la familia real alguno consume adrenocromo. Consumen de todo, algunos. ¿Y qué opinión le merece los casos de Esequibo, Gibraltar, Malvinas, Belice, Guate, consideradas usurpaciones al mundo hispano? ¿Cree que debieran retornar a estos países? A nivel espiritual yo te tengo que responder que me da lo mismo lo que suceda con esto. Es decir, los territorios no son más que trozos de tierra. Que les pongas una bandera u otra, seguirán siendo lo mismo. Claro, dirán no, a nivel político, económico no serán lo mismo. Pues posiblemente que no, y posiblemente que no serían lo mismo a nivel económico sin la corona. Tampoco, británica. Deberían. Pero sería una respuesta muy terrenal. A nivel espiritual no tengo demasiado apego por territorios en general. ¿No? O sea, no me afectaría si cambiaran de manos, ¿me entiendes? Sí. Pero si pudiera encarnar, no lo haría.
distintos motivos socioeconómicos, no lo haría. Ya están algunos deseándome que no vuelva a encarnar. Y Robert pregunta, si pudiera cambiar algunas cosas, ¿cuáles serían? Seguramente darle todo mi apoyo a Diana. Y es muy difícil dejar de lado los apegos personales, pero darle la espalda a mi hijo. ¿A los dos? Bueno, ¿O a sí, uno? pero hablamos de mi hijo que tenía relación directa, ¿no? Ujú. Con ella. Y cambiar de bando. Pero claro que sé que con apegos no lo haría. Sí. Sin duda eso. Y seguramente denunciar más cosas. Tomar mayor implicación. Sí, mayor implicación. Pero claro, como también te dejan hablar hasta donde te dejan hablar, o sea, a veces es mejor ser ministro que ser rey. Porque eres rey y te controlan todos los discursos, lo que dices, esto no puedes, esto tampoco. Aunque seas el rey, ¿eh? Es otra cosa. El ministro si dice algo, mira, puede meter la pata, pero el rey y la reina no. Ujú. Y a veces hay mayor control. Y tienes mayor capacidad incluso para cambiar cosas. Que desde un poquito más abajo. Sí. Desde un estrato más político, ¿no? Y tal vez menos. Al final la realeza. Piensa que una de las cosas que más tuve que soportar en vida son las críticas a la corona. El hecho de los grupos rebeldes a la corona. Disidentes de la corona. Ujú. De que la corona no es necesaria, de que hace daño, de que no está bien. Hay muchos disidentes y que me odiaban al respecto, como representante de la corona. Y tuve que sufrir mucho a ese respecto. Mucho bullying social, si se entiende de alguna manera, ¿no? Sí. Críticas feroces. Me deseaban el peor de los males. No sé la de energía negativa que me habrán enviado. ¿Sabes? Sí. ¿Qué quieres yo que te diga? Fíjate que incluso tuve mis cameos con espíritus del error. Y no tienen que ver con energías negativas que me mandaran, pero donde movían objetos, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia. Pero bueno, eso es todo. ¿Algo más que quiera Nada más, aportar? nada más. De verdad, necesito dejar descansar ese espectáculo que lo veo bastante desgastado ya. Muchas Pero gracias. agradezco que me hayáis dado voz y si sirve para algo, entonces bienvenido que sea. Y lamento si en mi discurso he ofendido a alguien. No es mi intención. Nos vemos.